Bienvenidas nuevamente a mi canal, a mi Instagram. Hoy les voy a enseñar a hacer de una manera muy fácil estos anteojitos con alambre. Recientemente he publicado el patrón gratuito de este Harry Potter. Ustedes verán en la promo que no lleva estos anteojos porque los hice después, y además me di cuenta de que con el alambre que había utilizado habían quedado un poquito gruesos, así que les puse otros anteojitos. Pero hoy lo importante es que les voy a enseñar a hacer estos. Yo ya hice varios de distintos tamaños. Acá uno que está sin cubrir. Esto lo que cuando nosotros lo tengamos hecho, lo único que tienen que hacer es cubrirlo con el mismo hilo con el que estén trabajando o con una cinta de color. Entonces empezamos con este super tip para hacer estos anteojitos y agregarle estos amigurumis. Necesitan entonces un alambre que puede ser del grosor que ustedes necesiten, siempre teniendo en cuenta que sea proporcional al amigurumi. Vamos a doblarlo a la mitad, más o menos a la mitad. Y van a dejar aquí, este es un alambre finito, así que no hace falta trabajarlos con pinzas, pero si hiciera falta tienen que tener una pinza a mano. Entonces lo doblan más o menos a la mitad y le dejan aquí un rulito armado. Ahora se los muestro, más o menos así. Giran. Acá van a medirlo con su amigurumi. Yo lo voy a hacer un poquito más grande que Harry Potter, pero la idea es que ustedes lo miden aquí. Y ahora van a doblar este alambre más o menos para intentar que cubra el ojo. Giro entonces. Recuerden, pueden hacerlo con una pinza. Van a girar así. Dan vuelta. Giran del otro lado también, que les quede igual, más o menos. Una vez que tienen doblado, vuelven a girar. Y ahora vamos a girar esto para este lado. Y esta también. Yo lo que hago es ponerle el dedo aquí según el tamaño que necesiten del anteojo y van a girar. Yo estos los voy a hacer un poquito más ovalados a los anteojos, no los voy a hacer redonditos como los de Harry. Y hacemos lo mismo con este lado. Acá les queda, yo los decidí hacer que esta unión de los dos cristales queda por arriba, pero ustedes lo pueden hacer que queden aquí abajo, lo van doblando. Y una vez que lo tienen así, lo que hacen es girar esto, rodeando aquí el primer cristal, no todo, hasta ahí. Y ahora esto lo van a dar para que forme la gafa, lo giran para allá. ¿Ven? Y hacen lo mismo con este. Giramos. También si quieren lo pueden meter enrollando el cristal, a mí no me hace falta. Y nuevamente para formar la segunda patita. Ustedes después se fijan si les queda acá, que les quede igual. Yo les quería mostrar la técnica. Esto lo único que queda hacer es forrarlo con un hilo o con una cinta o con una cinta de color, una cinta aisladora. Aquí corrigen, le cortan esta patita aquí con la pinza y ya tienen entonces el anteojito formado para cualquier amigurumi que les haga falta. Como les dije, yo le hice este para Harry Potter, pero me pareció que quedaba un tanto grueso, así que tendría que buscar un alambre más finito. Esa es la técnica entonces para hacer muchos anteojitos para sus amigurumis. Espero les haya servido la técnica, que la compartan en sus redes y nos vemos en el próximo video.